Muy bien, ¿cómo andan? Tenemos que entonces sumergirnos en de Teología 4. En esta clase de Teología 4 tenemos que sumergirnos en el problema de la vida moral del ser humano. Recuerden, Teología 4 se enmarca en este gran contexto de la doctrina social de la Iglesia, que nos dice cómo piensa la Iglesia con respecto a lo político, a lo social y a lo económico. Si recuerdan, la historia de la doctrina social de la Iglesia encuentra su origen más cercano, su origen como corpus doctrinal, con León XIII, con la encíclica Rerum Novarum y con todo lo que tiene que ver con la cuestión del trabajo, con la cuestión de la política, con la cuestión de lo económico, de lo social, de cuántas horas tiene que trabajar el ser humano, qué es posible hacer o no hacer con el medio ambiente y distintas cuestiones que tienen que ver con estas tres grandes esferas de conocimiento. Lo que nos toca ahora es preguntarnos por la vida moral del ser humano. Ya vimos cuál es la concepción antropológica, la antropología teológica del cristianismo. Desde esta perspectiva pudimos ver desde los relatos de la creación al ser humano como cúspide de esta creación, que tiene el gran mandato de Dios de hacer todo aquello que favorezca el ordenamiento de este universo, que es visto como un cosmos, es decir, como un universo ordenado por esta palabra de Dios que va ordenando el caos original. Después vimos también la cuestión propia de la decadencia del ser humano, con todo lo que tiene que ver con los relatos del pecado, es decir, un ser humano que estaba llamado a la grandeza, pero a su vez también un ser humano que por su libertad opta a veces por alejarse de Dios. De esta manera tenemos circunscripto la antropología teológica, una antropología que vamos a encontrar su máximo exponente obviamente en el propio Jesucristo, en el Jesús resucitado, de esta Pascua que estamos celebrando en esta semana, en esta octava pascual que se a partir del domingo de resurrección. Vayamos entonces a trabajar con la vida moral del ser humano. Recordemos que para la Iglesia o para el cristianismo, la moral no es solamente una moral individual, sino que la moral también es aplicable a los actos de los cuerpos sociales. Es decir, hay una moralidad individual, pero a su vez también una moralidad social. Una moralidad donde nuestros actos van a ser evaluados o pueden ser valorados como buenos o como malos, pero también así nuestros actos tienen una repercusión social y a su vez como cuerpo social vamos a poder ser valorados nuestros actos como buenos o como malos. Entonces de alguna forma vamos a tener que distinguir entre una moral individual, que es lo que vamos a hacer en la primera mitad del año, y luego sí sumergirnos en la moral social en la segunda parte del año. Vamos entonces a trabajar con respecto a algunas notas de clase que ustedes después van a ampliar leyendo el catecismo y haciendo alguna especie de red conceptual que los ayude a sintetizar los conceptos fundamentales. Me voy a achicar entonces hacia un costado como hacemos siempre para poder empezar a pensar específicamente la vida moral del ser humano y del cuerpo social en el que éste se circunscribe. Vayamos entonces a lo siguiente. Ya hemos visto, como dijimos, una introducción a la doctrina social de la Iglesia, hablando un poco de su historia, hablando de cuáles eran sus principios fundamentales, de forma muy sintética. Luego después los estaremos profundizando en la segunda parte del año. Y nos sumergimos en la antropología teológica que sustenta la visión del hombre que se encuentra ligada a la doctrina social de la Iglesia. Si es el ser humano, individual o socialmente, el que actúa a nivel social, a nivel político y a nivel económico, es necesario entonces, o fue necesario, primero hacer un acercamiento a qué percibe el cristianismo o qué piensa el cristianismo con respecto al ser humano. Su modelo más ejemplar, la imagen y semejanza de Dios, va a ser Cristo resucitado. A saber, lo primero que tenemos que preguntarnos
o la primera diferenciación que vamos a hacer al referirnos a la vida moral del ser humano, es diferenciar entre los actos del hombre, del acto del hombre, de la mujer en general, y de los actos humanos. Cuando hagamos referencia a estas dos concepciones, actos del hombre y actos humanos, vamos a distinguir lo siguiente. Los actos del hombre o de los hombres son todos los actos del ser humano. Son todos los actos, aquellos que van a ser capaces de ser valorados como buenos o como malos, como así también aquellos que hacemos instintivamente o que no cumplen los requisitos necesarios para que puedan ser evaluados desde una perspectiva moral. Si recuerdan, hay que distinguir entre lo que se conoce como ética y moral. La ética podríamos decir que es aquella disciplina filosófica que se encarga de estudiar los distintos sistemas morales, mientras que la moralidad se referencia a los sistemas morales particularmente. Una crítica a esta separación es que brota desde la circularidad hermenéutica, que es imposible concebir un sistema moral sin una serie de criterios filosóficos que ordenen esos valores o esos sistemas. Por lo tanto, ética y moral, en mi caso particular, considero que no pueden verse de forma separada, siempre y cuando entendamos que una es más una disciplina filosófica y la otra tiene que ver más con la bajada concreta de un sistema moral en la historia. Dicho esto, entonces volvamos a nuestro. Los actos del hombre son todos los actos que puede generar un ser humano, hombre o mujer, mientras que los actos humanos son aquellos actos que sí van a ser valorables moralmente. Esto nos lleva a pensar de que tiene que existir algo así como una regla de moralidad, ¿no? Es decir, porque nuestros actos que van a ser valorados como buenos o como malos van a tener que ser valorados con respecto a una regla o con relación a una regla que va a establecer lo bueno y lo malo. Esto nos va a llevar a pensar en los distintos criterios morales para establecer lo bueno y lo malo que han surgido a lo largo de la historia, donde la Iglesia va a proponer un criterio moral muy específico, que es la voluntad de Dios, que en nuestra historia nosotros la vamos a poder conocer por la ley natural. Y también hay distintos tipos de leyes, la ley revelada, la ley civil, la ley natural, la ley eterna, ¿no? Dos tipos grandes y distintos de leyes, la ley divina, la ley humana, que a su vez tiene subdivisiones internas. La ley divina es la ley eterna, la ley natural y la ley revelada, mientras que la ley civil se va a dividir en leyes civiles propiamente y leyes eclesiásticas, ¿no? Pero bueno, eso es una definición de leyes que veremos cuando nos toque trabajar con el tema de la libertad. A su vez también, de manera introductoria, estos criterios morales que han surgido muchísimos a lo largo de la historia, por ejemplo, no es el mismo el criterio moral que establece lo bueno y lo malo en el pragmatismo, donde lo bueno es lo útil y lo útil es lo bueno, que en la concepción cristiana. Estos criterios de moralidad en alguna manera nos van a permitir entender que nuestros actos van a ser buenos o malos, pero van a tener una cierta gradualidad o admiten grados. Dependiendo de la regla que se establezca como bueno o como malo, va a haber una cierta gradualidad donde todos los actos no van a ser igualmente buenos, ni todos los actos malos van a ser igualmente malos. Estas cuestiones nos llevan a pensar también de forma ligada a la moralidad, la responsabilidad. Si hay algo que es característico de un acto humano, es que es un acto responsable. Recuerden, el acto humano es aquel que es capaz de ser valorado moralmente y a su vez también viene ligada la responsabilidad de ese acto, donde vamos a tener que distinguir dos cuestiones: culpabilidad y la pena. No es lo mismo la pena que la culpabilidad, esto se entiende claramente en el derecho, ¿no? Donde uno es culpable y por lo tanto recibe una pena, siendo dos cosas ligadas pero distintas. La pena también va a admitir grados. Esto tengámoslo en cuenta porque después va a volver a surgir. Esta
esta cuestión de establecer criterios de moralidad que nos va a definir lo bueno y lo malo, donde somos responsables por lo que hacemos, responsables por las cosas buenas que hacemos, responsables por los actos malos que tenemos, nos van a llevar a pensar de dónde brota la moralidad. Porque si hay actos del hombre, donde hay actos que pueden ser valorados moralmente y actos que no, y hay actos humanos que pueden ser valorados moralmente en sí mismos, significa que hay una diferencia en algunos actos que los hacen ser valorables como buenos o como malos, y hay actos en los que no van a poder ser valorables como buenos o como malos. ¿Qué es aquello que hace valorable como bueno o como malo un acto? Bueno, esto es lo que se conoce en moral como fuentes de la moralidad de un acto. Las fuentes de la moralidad son aquellas fuentes propiamente que van a hacer valorables un acto como bueno o como malo, que lo van a diferenciar, por ejemplo, del acto de la digestión, que no puede ser valorado como bueno o como malo. ¿Por qué? Porque no intervienen estas fuentes de la moralidad. Todo acto moral, todo acto responsable, todo acto humano, ¿no? 3 sinónimos que podemos llegar a utilizar, van a tener 3 fuentes para poder analizar su moralidad, de donde le va a venir la posibilidad de ser valorados como buenos o como malos. La primera fuente que ustedes van a encontrar en el catecismo es el objeto moral. El objeto moral en latín podría ser traducido como el finis operis, que es algo así como la finalidad del acto mismo. Y va a poder ser valorado como bueno, como neutro o como intrínsecamente malo. Es como si en la relación ser humano y el acto que está realizando podríamos hacer un corte analítico y pensar el acto en sí mismo separado del ser humano. Entonces, el acto, por ejemplo, de hacer limosna tiene como finalidad en sí mismo ayudar a alguien económicamente o con algún bien material que esa persona carece para poder vivir y no lo puede conseguir por sus propios medios. Esa es la finalidad del acto mismo, independiente de mi intencionalidad, que puede ser buena o mala. Yo puedo dar limosna para aparentar y ser un hipócrita, o puedo dar limosna para ayudar realmente a esa otra persona. Es lo que se conocerá con un término latino llamado finis operantis. Entonces tenemos un objeto moral, la intencionalidad propia del sujeto que realiza ese acto que tiene una finalidad en sí misma, más allá de mi propia intencionalidad, y a su vez también lo que va a determinar la moralidad y por lo tanto la culpabilidad o no, la responsabilidad o no, la pena o no que uno merece son las circunstancias. La circunstancia tiene que ver como uno lo entiende, el cuándo se realiza el acto, el cómo, el dónde, con qué herramienta, etc. Todos los accidentes que uno le pueda ajustar a un o anexar a un o descubrir en un acto moral. Porque no es lo mismo, por ejemplo, dar limosna en una situación particular que ser solidarios dando limosna en una situación de pandemia, ¿no? La circunstancia lo hacen distinto. Si estás en una emergencia crítica, ser solidarios se impone con una mayor fuerza de moralidad que no hacerlo en un tiempo, o hacerlo propiamente en un tiempo donde no haya una emergencia crítica, ¿no? Las circunstancias nunca van a transformar el acto bueno en un acto malo, ni un acto malo en un acto bueno, pero sí van a regular el grado de bondad o el grado de maldad de nuestros actos morales o actos humanos. Uno se podría pensar entonces, está bien, en la fuente de la moralidad interviene la conciencia porque hay una cierta intencionalidad, e interviene una voluntad porque hay un acto propiamente que se está realizando con una determinada intención en determinada circunstancia. Pero el ser humano también posee emociones, posee pasiones, posee una tercera dimensión antropológica, además de la inteligencia, de la voluntad ligada a la libertad,
también va a encontrar sus pasiones, sus sentimientos, sus emociones, ¿no? El término que le va a dar el catecismo son pasiones. Es una palabra propiamente cristiana, van a ver por qué con detenimiento. Las pasiones, nos va a decir el catecismo, no son buenas o malas per se. Digo, no, sentir odio o sentir deseo de ayudar no significa que eso sea bueno o malo per se, sino que van a recibir su calificación moral según se relacionen con la razón y con la voluntad. Entonces no está mal sentir, ni está bien sentir. Sentir es sentir. Las emociones, las pasiones son las que surgen. El problema, podríamos decir, es lo que uno hace o permite que se haga con esas pasiones. O cómo uno se ceba con algunas pasiones o las corre para poder hacer determinados actos. Por ejemplo, si yo me molesta, tengo odio contra una persona y todo el tiempo estoy repensando esa situación, estoy cebándome y por lo tanto ahí sí las pasiones empiezan a tener una suerte de valoración moral, pero porque están atadas a mi decisión en lo mismo. En algún sentido hay que decir que las pasiones están ordenadas por la voluntad y que deberían regularse por la razón. Pero vuelvo a insistir, sentir no está ni bien ni mal. La razón nos hará darnos cuenta si esa pasión nos va a ayudar a hacer actos buenos o actos malos. Y a su vez también la vamos a poder elegir o vamos a poder elegir con nuestra voluntad hacer esos actos que disciernen nuestra razón, cebándonos acompañados de esa pasión o no acompañados de esa pasión. Así, ese es el papel que juegan las pasiones. Juegan un papel secundado a la voluntad y un papel secundado a la propia razón. La tercera cuestión que ustedes van a ver en la clase y la última de las cuestiones, dado que hablábamos de conciencia, voluntad y pasiones, en esta clase vamos a ver las pasiones y la conciencia, y en la próxima clase nos meteremos de lleno en lo que tiene que ver con la voluntad, la libertad, las leyes, la gracia, el pecado en el ser humano. El tercero de los ítems que hay que ver es la conciencia del ser humano. La conciencia puede ser entendida desde dos dimensiones distintas. Obviamente que la conciencia del ser humano es una sola, pero habría como dos grandes aristas, dos grandes dimensiones para contemplar la conciencia. Puede ser contemplada como un lugar de discernimiento, un lugar de escucha de la palabra de Dios, una palabra de Dios que de alguna manera está grabada en nuestros corazones, en lo que la Iglesia va a llamar ley natural, en ese ordenamiento de la creación que veíamos cuando hablábamos del relato de la creación. Es un lugar de discernimiento donde uno escucha atentamente la palabra de Dios, lo que brota en nuestros corazones, y a su vez también, una vez escuchada esa palabra, es un lugar de juicio, es un lugar donde uno toma una decisión, ¿no? Aplica de alguna manera un predicado a un sujeto, toma una decisión. Y de esa manera uno entonces actuará teniendo en cuenta determinada concepción desde dónde actúa, con qué intencionalidad actúa, con qué objeto actúa. Entonces es un lugar de discernimiento y a su vez también es un lugar de discernimiento y escucha la palabra de Dios, y es un lugar también de juicio de la realidad, ¿no? Hay tipos distintos de conciencia. Vamos a ver que no es lo mismo tener una conciencia cierta que una conciencia verdadera, que una conciencia obviamente errónea. La conciencia cierta o conciencia incierta va a ser aquella en la cual hagamos referencia a la conciencia desde una perspectiva formal. Es decir, si la conciencia cumple el procedimiento correspondiente formal
de forma tal que actúe bien. Es decir, si formalmente actuó bien o formalmente actuó mal. Procedimentalmente, si uno lo quiere decir de alguna manera, si nuestra conciencia pensó bien o pensó mal, más allá de la conclusión a la que se ha llegado. Porque quizás nuestra conciencia pensó formalmente bien, procedimentalmente bien, pero con la información con la que pensó era una información insuficiente, vaga, errónea o lo que fuera. En esto se va a diferenciar la conciencia cierta de la conciencia verdadera. La conciencia verdadera es aquella conciencia que piensa con premisas verdaderas, formalmente bien, y por lo tanto va a llegar a conclusiones verdaderas. Entonces, en ese sentido, la conciencia verdadera se va a diferenciar de la cierta en tanto y en cuanto la cierta puede pensar procedimentalmente bien, pero con información errónea, y por lo tanto no va a llegar a la verdad, sino al error. Mientras que la conciencia verdadera es cuando esa conciencia cierta trabajó formalmente, procedimentalmente, con datos verdaderos, y por lo tanto va a obtener conclusiones verdaderas, ajustadas a la realidad. Pero a su vez también, como oposición a una conciencia verdadera, vamos a tener una conciencia errónea. Cuando hablemos de conciencia errónea, va a ser importante a los efectos de determinar la culpabilidad y por lo tanto la pena que corresponde a la persona que haya pensado con conciencia errónea. Va a ser importante distinguir si la persona, hay más distinciones, pero básicamente esto nos va a permitir detallar algunas cuestiones básicas que ustedes después van a poder profundizar. La conciencia errónea puede ser conciencia invenciblemente errónea o conciencia venciblemente errónea. ¿Qué significa esto en breves palabras? Que una conciencia invenciblemente errónea es una conciencia que actuó con los datos que pudo obtener y que no había forma alguna de que pudiera obtener los datos correctos para poder pensar. Una conciencia venciblemente errónea es aquella conciencia que por alguna razón, dejadez, por no profundizar en la temática o cualquier otra razón, la persona era capaz de obtener datos más verdaderos, datos que se ajustaran más a la realidad, y por lo tanto no obtenerlos, no buscarlos, no preocuparse por tenerlos, lo hace más culpable en caso de obrar mal, y por lo tanto debería recibir una pena mayor. Después habrá distinciones dentro de la conciencia venciblemente errónea o invenciblemente errónea, casos particulares para trabajar de la conciencia. ¿Qué pasa cuando hay dos males, por ejemplo? Cuando indefectiblemente van a suceder dos males y hay que tomar una decisión. ¿Por cuál de los dos me ciño? Si en realidad no puedo ejercer o hacer un mal, porque eso estaría moralmente mal. Por lo tanto, eso se va a llamar principio del mal menor. Después va a estar el principio del doble efecto. Va a estar distintas interpretaciones que se van a poder hacer de lo legal. Bueno, distintas cuestiones. Una conciencia perpleja es una conciencia que por más que haga lo que haga, no logra discernir cuál es el camino verdadero o la acción verdadera para tomar, o cuál es la mejor opción para llevar adelante, ¿no? Porque la situación es muy compleja. Cuando uno lo analiza desde la cuestión teórica, todas estas cuestiones parecen bastante simples, como diciendo, bueno, parecería como que uno podría hacer una tabla y de esa manera decir, bueno, esto lo obré con el objeto moral de mi acto es este, la intencionalidad es esta, las circunstancias son estas, a su vez también discernir de esta manera, funciono con una conciencia invencible o venciblemente errónea, intento ajustar la conciencia lo más que pueda a los datos que puedo adquirir, pero en la práctica, cuando nos enfrentamos a cuestiones reales, esto se complejiza aún mucho más, porque no terminamos de decir, a veces las cosas que nos parecen buenas en realidad son malas si uno las analiza en profundidad, o actos que son malos en principio cuando uno los analiza
es la mejor opción para tomarlo cuando vos tenés dos actos malos que van a suceder indefectiblemente y necesitas optar por el menor, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es sumamente compleja cuando uno va a la realidad, porque la realidad es sumamente compleja. Así que bueno, espero que esta introducción les haya servido. Vamos a trabajar entonces con el catecismo, con los distintos puntos de la unidad número 3, y dejaremos la unidad número 2 para trabajar luego de haber trabajado la unidad número 3. Vemos pasiones, conciencia, y en la unidad número siguiente, en la 2, vamos a ver la libertad. Vamos a hacer ese enroque entre las unidades por una cuestión de organización lógica de la vida moral del ser humano. Nos vemos entonces en la próxima clase.